Todo lo que sabes de la realidad es una mentira. ¿Tus recuerdos? Puras mentiras. ¿Tus experiencias? Noticias falsas. Pero ¿qué tal si les digo que nada ha cambiado realmente jamás? Ni el mundo, ni el tiempo, ni siquiera tú. Y si el cambio es una ilusión, ¿significa eso que la existencia misma nos ha estado manipulando a todos? Hoy, nos adentramos en la mente de Parménides, el antiguo filósofo que rompió la realidad antes de que Matrix lo hiciera popular. Parménides de Elea, una de las figuras más enigmáticas de la filosofía de la antigua Grecia, se alza como una influencia imponente en el desarrollo del pensamiento metafísico. Su obra, Sobre la naturaleza, presenta una visión de la realidad tan radical como inflexible. Argumenta que el cambio es una ilusión y que la verdadera realidad es una entidad única, inmutable y eterna, lo que él simplemente llama el ser. Esta afirmación desafía no solo el sentido común, sino también las tradiciones filosóficas emergentes de su tiempo, preparando el escenario para uno de los debates más profundos de la filosofía occidental. Nacido a finales del siglo VI o principios del siglo V a.C., Parménides fue una figura clave en la escuela eleática, un movimiento filosófico que rechazó el testimonio del mundo sensorial a favor de la razón pura. Su poema, Sobre la naturaleza, sobrevive solo en fragmentos, pero dentro de estos versos se encuentra un profundo argumento metafísico que daría forma a siglos de investigación filosófica. Él presenta sus ideas a través de una narrativa alegórica en la que una figura divina, a menudo interpretada como una diosa, le revela la naturaleza última de la existencia. Ella distingue entre dos caminos: el camino de la verdad, que reconoce la naturaleza eterna e inmutable del ser, y el camino de la opinión, que pertenece al engañoso reino de la percepción humana y la experiencia sensorial. En el corazón del argumento de Parménides está la idea de que el ser simplemente es, y el no ser no es. Para él, la mera noción del no ser es una contradicción. Si algo no existe, no se puede pensar en ello, ni hablar de ello, ni de ninguna manera considerarlo real. Esta afirmación radical tiene profundas implicaciones. Si el ser es lo único que realmente existe, entonces el cambio, entendido como la transición de un estado del ser a otro, se vuelve imposible. Después de todo, el cambio requeriría que algo surgiera del no ser, lo cual es imposible, porque el no ser no puede existir, o que algo que ya existe deje de ser, lo cual es igualmente absurdo, porque implicaría un movimiento hacia el no ser. A partir de esto, Parménides concluye que la realidad debe ser eterna, indivisible e inmutable. Esta visión de la realidad contrasta muchísimo con la de otro pensador presocrático, Heráclito, quien dijo la famosa frase de que todo fluye y que el cambio es la naturaleza fundamental de la existencia. Mientras que Heráclito veía el universo como un estado constante de cambio, con los opuestos transformándose continuamente uno en el otro, Parménides negaba totalmente tales transformaciones. Para él, el cambio es una simple ilusión, un truco que nos juegan los sentidos. La diversidad que percibimos en el mundo no refleja la verdadera realidad sino más bien nuestra imperfecta experiencia humana. Pero entonces, ¿cómo explica Parménides la abrumadora apariencia de cambio y movimiento en nuestra vida diaria? No niega que parezca que experimentamos cambios, sino que clasifica esta experiencia como perteneciente al camino de la opinión, un reino de mera ilusión. Aquí, se anticipa a las distinciones filosóficas posteriores entre apariencia y realidad, desarrolladas más notablemente por Platón. Platón, profundamente influenciado por Parménides, respondió a su desafío proponiendo la teoría de las formas, que plantea que el mundo físico, de hecho, está sujeto al cambio, pero es solo una sombra de un reino superior, inmutable, de formas perfectas. Por ejemplo, mientras que los árboles individuales pueden crecer, decaer y cambiar, la forma de árboles en sí misma permanece eterna e inmutable. De esta manera, Platón intentó reconciliar la exigencia de Parménides de una realidad inmutable con el hecho innegable de que parecemos presenciar la transformación en todas partes. Platón, profundamente influenciado por Parménides, respondió a su desafío proponiendo la teoría de las formas, que plantea que el mundo físico, sí, está sujeto al cambio, pero es solo una sombra de un reino superior, inmutable, de formas perfectas. Por ejemplo, mientras que los árboles individuales pueden crecer, decaer y cambiar, la forma de arbolidad en sí misma permanece eterna e inmutable. De esta manera, Platón intentó reconciliar la exigencia de Parménides de una realidad inmutable con el hecho innegable de que parecemos presenciar la transformación por todas partes. Aristóteles también le dio vueltas a los argumentos de Parménides, aunque buscó una solución diferente. En lugar de aceptar una división estricta entre el ser y el no ser, introdujo el concepto de potencia y acto para explicar el cambio. Para Aristóteles, el cambio no es un movimiento del no ser al ser, sino la actualización de un potencial existente. Una semilla, por ejemplo, no es no ser antes de convertirse en árbol,
posee el potencial de ser árbol desde el principio. De esta manera, Aristóteles preservó el rigor lógico del argumento de Parménides y al mismo tiempo permitió la posibilidad de transformación en el mundo. El debate sobre la filosofía de Parménides no terminó con el período griego clásico. Los filósofos y pensadores romanos posteriores, particularmente los neoplatónicos, encontraron maneras de integrar sus ideas en marcos metafísicos más amplios. Plotino, por ejemplo, vio el concepto de Parménides de un ser único e inmutable como un precursor de su propia noción del uno, la fuente última de toda la realidad. Mientras tanto, los estoicos y los epicúreos, dos escuelas influyentes del pensamiento helenístico, tuvieron diferentes respuestas a sus afirmaciones. Los estoicos, que creían en un cosmos racional y ordenado, encontraron cierta compatibilidad entre su concepto de logos, la razón divina que gobierna el universo, y el énfasis de Parménides en un principio eterno e inmutable. Los epicúreos, por otro lado, se adhirieron a una cosmovisión atomista que permitía la existencia real del cambio, oponiéndose al monismo estricto de Parménides. El debate sobre la filosofía de Parménides no terminó con el período griego clásico. Los filósofos y pensadores romanos posteriores, particularmente los neoplatónicos, encontraron maneras de integrar sus ideas en marcos metafísicos más amplios. Plotino, por ejemplo, vio el concepto de Parménides de un solo ser inmutable como un precursor de su propia noción del uno, la fuente última de toda la realidad. Mientras tanto, los estoicos y los epicúreos, dos escuelas influyentes del pensamiento helenístico, tuvieron diferentes respuestas a sus afirmaciones. Los estoicos, que creían en un cosmos racional y ordenado, encontraron cierta compatibilidad entre su concepto de logos, la razón divina que gobierna el universo, y el énfasis de Parménides en un principio eterno e inmutable. Los epicúreos, por otro lado, se adhirieron a una cosmovisión atomista que permitía la existencia real del cambio, oponiéndose al monismo estricto de Parménides. El profundo legado de la negación del cambio de Parménides se extiende mucho más allá de la antigüedad. Su insistencia en que la razón, en lugar de los sentidos, debe ser nuestra guía hacia la verdad, sentó las bases para las posteriores tradiciones racionalistas en el pensamiento occidental. Filósofos como Descartes, Spinoza y Kant, de diversas maneras, continuarían su búsqueda de un fundamento inmutable de la realidad. Sus paradojas sobre el cambio y el movimiento también influenciaron la física moderna, particularmente en el desarrollo de teorías sobre el tiempo y el espacio. La teoría de la relatividad de Einstein, que sugiere que el tiempo no es una entidad absoluta que fluye sino más bien una dimensión del espacio-tiempo, resuena con la idea de que el cambio podría ser una ilusión desde cierta perspectiva. En definitiva, la afirmación de Parménides de que el ser es, permanece como una de las declaraciones más provocativas en la historia de la filosofía. Desafía nuestras intuiciones más básicas, obligándonos a preguntarnos si el mundo que percibimos es verdaderamente real o simplemente un engaño de los sentidos. Si bien su negación del cambio puede parecer contradictoria, sentó las bases para algunos de los debates filosóficos más perdurables, desde la naturaleza de la realidad hasta los límites del conocimiento humano. Ya sea que uno al final esté de acuerdo con Parménides o con sus críticos, su trabajo nos obliga a pensar profundamente sobre la naturaleza fundamental de la existencia, una búsqueda que sigue definiendo la filosofía hasta nuestros días. Los dejo para que platiquen en los comentarios. ¿Será que el cambio es real, o estamos atrapados en un bucle cósmico eterno? Nos pueden apoyar suscribiéndose si aún no lo han hecho. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, y nos vemos pronto en otro video.